orar, pero quiero humillarme delante de mi Señor. Y me voy a arrodillar. Aquellos que puedan acompañar. Nuestro Dios y Padre Celestial, en esta mañana, en tu día santo, invocamos tu presencia en este lugar. Señor, pedimos que tu Santo Espíritu esté en nuestros medios. Señor, pedimos que podamos en espíritu y en verdad adorarte en este día. Señor, que sean palabras tuyas que escuchamos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos a usar nuestras Biblias, si no vamos a tener a cortar el PowerPoint. Pero dice aquí, como ven, dice: salid de Babilonia para entrar en el santuario. Y vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 25. Aquellos que quizás alguna vez ha estudiado ese libro, el libro de Jeremías, sabemos que ese libro, el libro completo prácticamente, describe la condición del pueblo de Dios durante ese tiempo, los días de Jeremías, por decirlo así. Y vemos Jeremías 25:3 describe, bueno, vamos a ver lo que describe. Versículo 3 dice, y voy a brincar abajo un poco. Bueno, el versículo 3 al principio no ubica el tiempo. Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Entonces abajo brincamos un poco, dice: ha venido a mí palabra de Jehová, a Jeremías, ¿verdad? Y he hablado desde temprano y sin cesar. Dios ha estado hablando a su pueblo. ¿Sí o no? Ha estado hablando a su pueblo hace unos cuantos días, dice. ¿O cómo dice? Ha hablado desde temprano y constantemente o sin cesar, dice. Pero, ¿qué pasa con el pueblo, hermano? No, ¿qué? No oíste, no escuchan. Vamos a decirlo así, son sordos. Seguimos en el versículo 4. Dice así, versículo 4: y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándolos desde temprano y sin cesar. Pero no oísteis, ni inclinaste vuestro oído para escuchar. Hermanos míos, yo quiero decirles esta mañana: Dios es bueno. No me escucharon. Dios es bueno, hermano, y hay un problema dentro, hay problemas dentro del pueblo, y por eso Dios, a través de sus siervos, a través de sus profetas, llama a su pueblo, no una vez, no dos veces, sino a través de tiempo y sin cesar, constantemente llamando a su pueblo, porque Él desea que su pueblo vuelva hacia Él. Bien, Dios podía de una vez completamente destruir su pueblo por serle infiel, ¿sí o no? ¿Podía hacer eso? Claro que sí. Es más, hay ejemplos bíblicos donde Dios mandó a destruir pueblos completos en algún tiempo, ¿sí o no? Sí, pero Dios es tan bueno. Dice así, versículo 5: y cuando decían, aquí vienen los profetas, la voz de Dios, diciendo al pueblo: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. O sea, hermano, ellos, ¿verdad?, tenían la promesa de morar en la tierra prometida, hermano, pero eso era bajo condición, ¿sí o no? Y Dios llama a su pueblo que vuelve hacia Él
y se apartan de estos caminos torcidos, de estos pecados que ha habido separando dentro del pueblo de Dios y entre Dios. Ahora, ¿qué sucede, hermano? Si el pueblo no escucha la voz de Dios, ¿van a seguir morando en esa tierra, sí o no? No, ¿por qué? Porque esto es condicional. Sigue diciendo el versículo 6. No vais, y vemos más a raíz cuáles son los problemas que tiene este pueblo. Dice, no vais en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles. Dice, no me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos y no os haré mal. ¿Cuál es el deseo de Dios? Destruir el pueblo, castigarlo. No. Dios le está llamando que su pueblo vuelve hacia Él, que pueden arrepentirse para que Él pueda desviar esos juicios, para que no tiene que castigar su pueblo. Sigue diciendo el versículo 7, está en su Biblia, ¿sí o no? ¿Cómo dice el versículo 7? Ustedes que están en su Biblia. Pero no me habéis oído, gracias hermano, dice Jehová, por las muchas veces que he llamado a su pueblo, por mucho tiempo y muchos siervos que ha tenido para llamar a su pueblo, no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos y para mal vuestro. ¿Hay consecuencias, sí o no, hermano? El pueblo de Dios se desvía de Dios, no escucha sus instrucciones. Y Dios se lo permita, pero hay consecuencias. Sigue diciendo el versículo 8, hermano. Sígueme en su Biblia, por favor. Por lo tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí vienen las consecuencias. Por cuanto no habéis oído mis palabras. Versículo 9. Y he aquí enviaré, y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a quién? Nabucodonosor, rey de Babilonia, ¿mi qué, hermano? Mi siervo. Mira qué interesante ese versículo, hermano. Rey de Babilonia, Nabucodonosor es siervo de Dios. ¿Por qué es siervo de Dios? Porque va a hacer lo que Dios le llama a hacer. Y cuando Dios te llama a hacer algo y tú lo haces, tú sirves a Dios, te conviertes en siervo de Dios. Mira qué interesante este cuadro, hermano, porque el pueblo de Dios, lo que lleva su nombre, lo que profesa su nombre, en este momento no está sirviendo a Dios. ¿Quién está sirviendo a Dios? El rey de Babilonia. Seguimos. Dice, sigue diciendo el versículo, perdón. Y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor y lo destruiré y los pondré por escenario y por burla en desolación. ¿Cuál, hermano? Versículo 11. Aquellos que les gusta marcar sus Biblias, en el versículo 11, sería un texto importante, hermano. Comenzamos diciendo que Dios es bueno. ¿Es así, hermano? Dios es más bueno de lo que pensamos. Dios nos da más de lo que pedimos, más de lo que necesitamos. Tiene más paciencia, más misericordia. Y mira lo que dice el versículo 11. Dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Pero ¿sabes qué? Ellos podían ser destruidas completamente, ese pueblo. Dios podía hacer eso, ¿sí o no? Podía ir en esclavitud por 1000 años. Pero Dios es bueno. ¿Qué dice el versículo? Y servirán estas naciones al rey de Babilonia, ¿cuánto? 70 años. Y Dios es tan bueno que le
dice, le indica cuál era el tiempo que iban a servir. Ahora vemos, cambiando un poco, brincando hacia adelante en el tiempo, porque no vamos a hablar de todo lo que pasa en el periodo de tiempo. Se recuerda el joven varón Daniel, ¿verdad? Y sus amigos. Daniel fue uno de que se le llevaron en la cautividad de jovencito, ¿sí o no? Y sus amigos, conocemos la historia, hasta los niños conocen esta historia. Va Daniel y sirve allí en Babilonia muchos años. Y ahora dice la Biblia, vamos a primeramente en Daniel capítulo 1, vamos a ver cómo se sucede exactamente lo que Dios había dicho en Jeremías. Vamos a ir, Daniel capítulo 1, versículo 1. Dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Ahora, sería importante, le dije que vamos a hacer un estudio, ¿sí o no? Ok, vamos a hacer un estudio. Sería importante nosotros saber cuándo viene el rey de Babilonia para sitiarlo, ¿sí o no? Porque aquí hay una profecía de tiempo y Dios le había dicho el tiempo exacto en cual ellos iban a servir. Ahora, no sé si me puede decir el año, alguien me puede decir el año que fueran a sitiar a Jerusalén, el rey de Babilonia. Les voy a poner aquí. Nabucodonosor vino en el año 606 y sitió a Jerusalén. Ahora, miramos lo que dice el versículo 2, aquellos que tienen su Biblia, hermano. Versículo 2. Dice así: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. ¿Quién lo hizo? Señor. El Señor entregó. Esa palabra es muy importante, hermano. Dice a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar o de Babilonia, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. O sea, lo tomaron del lugar santo y le pusieron esos utensilios en un templo pagano, por decirlo así. ¿Pero quién lo permitió? El Señor. Ahora mira bien lo que hizo Dios para comenzar lo que conocemos como la cautividad babilónica. Le quitó dos cosas al pueblo. Uno, su rey, líder del pueblo. Es más, su rey debía ser Dios, pero sabemos que el hombre pidió a un hombre y quería un hombre como líder. Dios es tan bueno, le permitió, pero había consecuencias, ¿sí o no? Le quitó su Dios, luego le quitó lo más santo para el pueblo, que es el templo. Ahora, recuerda, hablamos de Daniel un poco, ¿no? Vamos a Daniel capítulo 9, hermano. Daniel capítulo 9. Lo sitió en 606. Y sabemos que Daniel fue uno de los cautivos, de los jóvenes cautivos, y él sirvió varios años, ¿verdad? Y vemos las historias en el libro de Daniel, allí capítulo 2, 3, ¿verdad? 4. Y vemos que Daniel sirvió varios años al rey de Babilonia. Y pasó mucho tiempo, ya Daniel se hizo más, no quiero decir viejito, sino mayor de edad. Y viene en el versículo 9 y nos ubica el tiempo otra vez. La Biblia es bueno, hermano, hay que estudiarla y nos confirma nuestra fe, hermano. Aquí nos ubica el tiempo cada vez que hablamos. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, ok, solamente quiero ubicarnos en tiempo. En el año primero de Darío, versículo 2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente a los ¿qué? ¿Están conmigo? A los libros, ¿sí o no?
Ahora, normalmente cuando nosotros meditamos cómo Daniel recibe inspiración o revelación, hablándonos de Daniel, el profeta, meditamos cómo es que recibe revelación Daniel. No lo escucho. Sueños y visiones, ¿sí o no? Pero aquí es muy distinto, hermano. Sino dice que Daniel dice, mira atentamente a los libros de los números de los años que habló Jehová al profeta Jeremías. O sea, él tuvo que tomar, hermano, por decirlo así, la escritura. Profetas, ¿tienen que estudiar la escritura? ¿Cuánto más nosotros entonces, hermano? Tomó la escritura y se dio cuenta de qué cosa. Dice los números de los años que habló Jehová. ¿Cuándo los habló? ¿Cuántos habló? Jeremías 25:11, los 70 años, ¿verdad? Y dice ahí que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Así que Daniel viene estudiando las profecías de Jeremías, así como lo hicimos ahorita mismo. Y vio allí, por ejemplo, Jeremías 25:11, que decía que las desolaciones de Jerusalén iba a ser 70 años. Y él dándose cuenta de eso, y se dio cuenta cuando fue en cautividad, y calculando el tiempo, se dio cuenta que ya se está cumpliendo ese periodo. Se está cumpliendo ese periodo. ¿Y será que las promesas de Dios son fieles? ¿Qué tú crees, hermano? Claro que sí. Y Daniel, sabiendo que se iba a cumplir el tiempo ahora, mira lo que hizo, hermano. Hermano, es importante nosotros entender las profecías. Por eso Dios nos ha puesto en la palabra de Dios. Para que entendamos en el marco profético, en el hilo profético, dónde estamos, dónde vivimos, cuándo vivimos y qué sucede en el mundo. Y espera para prepararnos, hermano. No es para sensacionalismo. No es para solamente estar anunciando eventos y constantemente hablando de eventos, sino eres para nuestra preparación. Mira lo que hizo Daniel. Dice el versículo 3. Dice el versículo 3, hermano. Ahí miren sus Biblias. Vamos a tratar de arreglar este asunto. Dice el versículo 3 así. Bien. Y volví mi rostro, Daniel, a Dios, el Señor, buscando en oración, en ruego, en ayuno y ¿cómo? Silicio y ceniza. Porque se dio cuenta que se acercaba ese periodo cuando se iba a cumplir la profecía dicho por la palabra de Dios. Y ahora busca al Señor en ayuno, en oración. Y ahora vemos en confesión también. Dice el versículo 4. Y oré a Dios, a Jehová mi Dios, y hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardes el pacto y la misericordia con los que te aman, y guardas tus mandamientos. Amén, hermano. Dice, mira lo que dice Daniel, hermano. Hay una lección aquí. Mira este texto, versículo 5. Dice Daniel: ¿quién es hemos? Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes. ¿Eso es cierto, sí o no? Aquí no hay rebeldes. Dice: y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas, hermano. Ahora te pregunto, dime un pecado registrado de la vida de Daniel en la palabra de Dios. Enséñame uno. Y no estoy diciendo que Daniel no tuvo ningún pecado,
Porque yo no sé, pero no encuentro uno registrado, hermano. Ahora mira, este hombre que parece de esa manera, porque parece ser justo y santo, confiesa los pecados del pueblo. Ahora muchos de nosotros, llenos de pecado, que muchos nos pueden señalar cuáles son nuestros pecados, no estamos dispuestos a confesar pecados del pueblo, ni mucho menos de nosotros. Y este hombre, que podemos llamar un hombre, un varón recto delante de Dios, confiesa los pecados de su pueblo. Y vamos a decirlo así, él se incluye en esa confesión. No sé si ustedes creen que hay problemas dentro del pueblo de Dios hoy en día, hermano. ¿Qué debemos hacer de eso? Debemos señalar a cada individuo. Usted tiene este pecado, usted también, y usted tiene este y este. O debemos a nosotros darnos cuenta que Cristo viene muy pronto. ¿Alguien aquí cree eso, hermano? Cristo viene muy pronto, y así como Daniel se dio cuenta que se iba a cumplir ahora una profecía, y ahora pide al Señor, mira, Señor, por favor, perdona a su pueblo. Debemos confesar los pecados de nuestro pueblo también, y incluirnos. ¿Hemos sido qué? Hemos pecado. ¿Hemos pecado, sí o no? ¿Algunos? Aquí no hay muchos pecadores. Hemos cometido iniquidad. ¿Hemos cometido iniquidad? ¿Sí o no, hermano? Hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Yo no conozco ningunos rebeldes, pero bueno, el pueblo de Dios siempre ha sido medio rebelde, hermano. Pero Dios es tan bueno, que es misericordia, paciencia, hermano. Y nosotros necesitamos entregarnos a Él. Ahora, no puedo dejar de decir que Dios es bueno. Es todo lo que tengo en mi mente ahora mismo. Dios es tan bueno que no solamente le había dicho al pueblo que iban a salir de la cautividad en 70 años, sino que también le había dicho al pueblo quién iba a decretar su liberación. Ahí lo vemos en el libro de Isaías. Buscamos nuestras Biblias, hermano. Isaías, capítulo 44. Isaías 44, versículo 28, dice, ¿qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Miren lo que está diciendo la escritura de Ciro. Está diciendo que Ciro, ¿quién era Ciro, hermano? ¿Y qué religión llevaba? Era adventista. Era hebreo, judío. ¿Qué era él? Pagano. Dice aquí, Dios, hablando de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Mira, Dios habló al pueblo a través de sus siervos los profetas por mucho tiempo y no cumplieron lo que Dios le pidió. Ni siquiera querían volver hacia Él. No querían arrepentirse. Hablando de este rey pagano, al decir a Jerusalén, serás edificada y el templo será fundado. O sea, esta es la obra que Ciro iba a hacer porque Dios deseaba eso de él. Lo miramos ahora en Esdras, hermano. Buscamos el libro de Esdras. Vamos a hacer el trabajito de abrir las escrituras. ¿Tú sabes por qué yo digo esto, hermano? Yo sé que lo pueden ver allí en la pantalla. Pero cuando ustedes regresen a su casa y quieren buscar estos textos, usted no se va a recordar de la pantalla. Si lo buscaron en su Biblia, probablemente ustedes lo van a poder encontrar allí en su casa. Y van a tener que compartir esto. Déjenme decirle, hermano, este estudio bíblico, vamos a tener que compartirlo con otras personas. ¿Ok? Dice así, Esdras 1:1, dice,
en el primer año de Ciro, rey de Persa, ¿se recuerda el texto antes? Dice que Ciro iba a hacer la voluntad de Dios, ¿sí o no? Vamos a ver lo que hizo Ciro. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persa, para que se cumpliese la palabra de ¿quién? De Jehová, por la boca de ¿quién? De Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persa, el cual hizo pregonar de palabra y también, ¿por qué? Por escrito por todo su reino, diciendo, ¿qué hizo pregonar? El versículo 2. Así ha dicho Ciro, rey de Persa, Jehová, el Dios de los ejércitos, me ha dado todos los reinos de la tierra. He aquí un rey pagano, reconociendo que Dios es soberano. Dice, me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Hermano, esto es tremendo. Porque este hombre reconoce la obra que Dios quiere que él haga en su vida. La pregunta es, ¿y nosotros conocemos la obra que Dios desea que nosotros hacemos hoy, ahora, en estos días? Porque mire bien que el pueblo no entendía eso. El pueblo de Dios no entendía la obra que Dios quería que ellos hicieran y eran rebeldes en contra de esa obra. ¿Estamos en esa misma posición? Yo espero que no. Pero si lo estamos, que no podemos confesar y entregarnos a Él. Vemos y hablamos un poquito del decreto cuando fue sitiado Jerusalén, ¿verdad? Por Nabucodonosor. ¿Qué año era, hermano? 606. Ahora dice la profecía que ¿cuántos años después? 70 años después se va a decretar la liberación del pueblo. Dios es fiel, ¿sí o no? Y Ciro hizo la obra de Dios. ¿Qué año, hermano? 70 años después. Dios es bueno. Cumple su promesa. Cumple sus palabras. No hace como nosotros, hermano. Sigue diciendo Esdras, capítulo 1, versículo 7. Habla ahora qué obra hizo Ciro. Dice, sacó los utensilios de la casa de Jehová y que Nabucodonosor había sacado, ¿verdad? Impuesto en ese templo pagano. Ahora lo sacó para enviarlo hacia Jerusalén, para reconstruir el templo ahora. Perdón. Ahora, mis hermanos, yo le pregunto a los hermanos aquí, si nosotros en algún momento fuimos rebeldes y por consecuencias tuvimos que sufrir a ir en la cautividad, a servir en cautividad. Si Dios era tan bueno, decía, va a servir solamente tantos años. Cuando se cumplen los años, ¿ustedes deseaban salir, sí o no? ¿O deseaban quedarse en la cautividad? Dime ustedes. Este pueblo, hermano, dice aquí el libro de Esdras capítulo 2 versículo 64, ¿cuántos salieron? Interesantemente dice, toda la congregación que salieron unida como un solo hombre, eran ¿de cuánto? 42.300. Te pregunto, ¿cuántos fueron en cautividad? ¿Más o menos? Mucho más. Es más, no solamente fueron más en cautividad, sino allí en Babilonia, vamos a decirle, reproducieron, duplicaron. ¿Cuántas generaciones? Casi dos generaciones allí. Ya hay mucho más, ¿sí o no? ¿Y cuántos salen? 42.000, vamos a decir casi 50.000. ¿Alguien aquí sabe cuántos creyentes en el advenimiento había antes de la fecha de 1844? ¿Ah? 50.000. Vamos a ver algo parecido en unos momentos. Había un llamado a salir de Babilonia, ¿sí o no?
Ahora Esdras dice, Esdras 4:24 dice, entonces estos 42,000, casi 50,000 que salieron a hacer la obra de Dios, que salieron porque se había cumplido las profecías, y no solamente la profecía, sino, y vamos a ver que ellos no entendían la profecía, pero sino por decreto de Ciro salieron pocos. Y estos pocos que salieron, hermanos, salieron a malaganas, sin esfuerzo, sin fuerzas, no deseando salir. Y vemos pronto lo que sucede en la historia. Dice Esdras 4:24, dice, entonces cesó la obra de Dios, la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y dice, y quedó como, hermano, hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Fueron y rápido que comenzaron a trabajar en la obra, construyendo la casa de Dios y levantar los muros. Rápido ellos dijeron, ay, no, esto es demasiado, está muy caliente, no queremos sudar. Y cuando venían frío decían, no, está muy frío, no podemos trabajar. Y cuando venían los días lindos decían, no, es que los días son lindos, hay que disfrutarlas. ¿Usted conoce un pueblo así, hermano? Que no están dispuestos a sudar porque está muy caliente y estoy incómodo, está frío, entonces yo no quiero trabajar. Alguien se opone, y ellos encontraban esto, se ponían en contra de ellos hacer la obra de Dios. Los enemigos venían y se entreponían entre hacer la obra, y ellos rápido decían, ay, no, es que ya no nos quieren aquí, mejor vámonos. Pero la obra era ¿de quién? De Dios. Dice Ageo 1:1, dice, en el año segundo del rey Darío, dice, vino palabra de Jehová por medio del profeta, ¿cuál? Ageo, ¿a quién? A Zorobabel. Dice así, así ha hablado Jehová, versículo 2, de los ejércitos, diciendo, ¿qué dice el pueblo, hermano? ¿Está mirando su Biblia, sí o no? Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo. ¿Qué dice el pueblo? No ha llegado aún el tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo en que la casa de Dios, la casa de Jehová, debe ser reedificada. ¿Usted conoce un pueblo así, hermano? Que viene el tiempo del cumplimiento de las cosas, viene el tiempo de levantar, de trabajar en la obra de Dios, de proclamar las verdades. Y cuando viene el tiempo, se levanta el pueblo, pero es para decir, todavía no ha llegado el tiempo. No está muy extraño esto, ¿no? Lo hemos visto dentro del pueblo, hermano. Mira esto, ya vemos aquí. ¿Debían salir en qué año? Todos debían salir, ¿sí o no? Todos debían salir. Pero ¿sabes qué? Viene ahora un decreto por Darío. Mira, un mensaje. Casi 50,000 personas salen. Mensaje número 1, salir de Babilonia. No salieron, la mayoría. Mensaje número 2, salir de Babilonia. Todavía no han salido la gran mayoría, solamente 50,000, casi. Sigue diciendo la escritura, Ageo 1:4, no voy a leer todos ahora, solamente vamos a resumir, el tiempo se me adelantó bastante. Dice aquí, es para vosotros, tiempo para vosotros, ¿de qué? De habitar en vuestras casas. Y la obra de Dios, ¿dónde quedó, hermano? Y esta casa, o sea, la casa de Dios, ¿cómo está? Desierta. Ellos decían, no, esto de construir el templo, mira, estamos aquí en el desierto, estamos incómodos, aquí hay frío, hay calor, sudor, vamos a hacer nuestras casas primero.
Usted conoce un pueblo que le llama a salir de Babilonia, pero lo importante para ellos es levantar sus casas, sus carros, su educación, sus negocios. Todo viene primero, hermano. ¿Usted conoce un pueblo así? Sigue diciendo Ageo, no voy a leer todo otra vez, pero resumimos un poco diciendo que Dios le había dicho que no iban a prosperar por estos factores. Porque no han hecho la obra de Dios y tenían que salir de Babilonia. Miren esto, hermano. Dios llamó a su pueblo salir de Babilonia no para ir en vacaciones. Usted pensaría, ¿me decía vacaciones si estuviera esclavo 70 años? Ay, hermanos. Los hermanos trabajan un año aquí y ya quieren vacaciones. Un año de trabajo. 70 años de esclavitud. Y ahora el Señor dice, mira, levántate ahora y tienes que hacer mi obra. Es levantar el templo. ¿Estamos claros? ¿Cuál es la obra de Dios? Levantar, construir el templo. No era ir para China, para Japón. Pueden ir libres a donde quieran ahora. ¿Se recuerda la historia de Moisés? Lo sacó de Egipto. ¿Cuánto tiempo sirvieron allá? Y lo sacó de Egipto y le dijo, ahora que trabajaron tantos tiempos y cuántas generaciones ahora están libres a ir cualquier parte del mundo a establecerse. ¿Así lo dijo? No, lo sacó de Egipto. Rápido en Éxodo 20 estableció ¿qué cosa, hermano? La ley de Dios. Y luego en el 25, va a ser 25 versículo 8, que le dijo ahora. ¿Qué le había dicho ahora? Éxodo 25, 8. Lo deben conocer de memoria, hermano. Lo saca del desierto, de esclavitud, salir de Egipto, de Babilonia. Es para ahora establecer mi ley en Éxodo 20. Y ahora en el 25:8 es, harás para mí un ¿qué? Un santuario. Salir de cautividad, santuario. Aquí vemos salir de cautividad de Babilonia, de nuevo establecer ¿qué? Santuario. Es el patrón bíblico. Es el patrón de la palabra de Dios. Ahora te pregunto antes de pasar, yo sé que el tiempo nos corre, hermano, pero mira, ¿por qué meditamos? ¿Por qué es que el pueblo de Dios no deseaba salir de Babilonia? Ya no eran los jovencitos, los viejitos que fueron en cautividad, ya esos murieron allí en Babilonia. ¿Quién eran que no querían salir? Los hijos. ¿Y por qué eso, hermano? Porque los hijos no se educaron en la escuela de los profetas. Los hijos, mientras estaban en Babilonia, recibían la educación babilónica, por decirlo así. Y ellos solamente le enseñaban algunas cosas. No sé si ustedes van a hacer comparación con nuestros días, pero las escuelas públicas de Babilonia solamente enseñaban la prosperidad mundanal. Y por eso estudiaban. Eso era el base, el fundamento de todas sus carreras. Es tener carro, casa, piscina y ganar mucho dinero. El sueño americano. Y cuando viene el tiempo para cumplir las profecías, en vez de los padres decir, mira, nosotros cometimos gran error y fuimos rebeldes en contra de Dios, pero ustedes pueden vindicar el nombre de Dios. Ustedes en el tiempo, los 70 años, van a cumplir las promesas de Dios. Y podían educar a los babilónicos también. No hicieron nada de eso, sino fue al revés. La pregunta es que el pueblo de Dios, ¿cómo anda hoy? ¿Estamos en esa misma situación, hermano? Hay que avanzar. Bueno, dice aquí, siembras mucho, recoges poco, comes y no te ¿qué? Bebes y no quedas ¿cómo?
satisfechos. Sigue diciendo así, Ageo 1:9, busca mucho, pero allá es que poco. Dice, por cuanto mi casa está como desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Estos eran los resultados. Dice, por eso se detuvo los cielos sobre vosotros, la lluvia. Dice, la tierra se detuvo sus frutos. Y ahora vemos Esdras capítulo 7. Usted me perdona que vamos un poquito rápido. Dice Esdras capítulo 7, versículo 12. El rey, ¿cuál? Artajerjes. ¿Usted se recuerda, hermano? Lo que Dios dice es mejor para nosotros. Aunque nosotros no vemos en el momento que no es así. Es así, hermano. Si el pueblo de Dios hubiese salido cuando había decretado Ciro, no hubiese pasado algo. ¿Se recuerda la historia de este rey Artajerjes? Podemos decir más o menos es el rey durante el tiempo de Esther, ¿verdad? ¿Qué pasó al pueblo de Dios durante el reinado de este rey? Había un decreto, ¿sí o no? Un decreto de muerte, ¿sí o no? Sígueme, hermano. ¿Había un llamado para salir de Babilonia, sí o no? ¿Cuántos llamados había hasta ahora? ¿Cuánto contamos? 2, y ahora un decreto por este hombre son 3 decretos de salir de Babilonia. Y porque no salen, hay un decreto de muerte. Y los que se quedaron, ¿qué pasó? Se repite lo mismo, hermano. Se repite lo mismo. Dice aquí, Esdras 7:13, por mí es dada la orden. ¿Ve? Aquí hay otro decreto. Y ahora el orden, realmente el pueblo de Dios es tan lento, tan tardo, tan incrédulo, que a través de todos los órdenes habían excusas del pueblo. Es que no tenemos los recursos, es que no tenemos los fondos, es que no tenemos lo que necesitamos para construir, no tenemos el material. Y Dios lo hizo tan claro, hermano, que a través de este decreto de Artajerjes le dio el oro, plata, todo lo que necesitaba, establecer jueces, establecer sacerdotes para enseñar, estableció todo. Allí ahora no hay excusa. Y por fin se logra el propósito de Dios, aunque se tardaron, ¿cuánto, hermano? Vamos a brincar adelante. ¿Cuántos se tardaron? Lo que Dios había dicho que se debía cumplir en 70 años, ellos se tardaron 79 más. O sea, 149 años se tardaron en hacer lo que Dios había dicho en 70 años. No estaremos nosotros en la misma posición. Hermano, Dios, el patrón en la Biblia es que Dios permite la cautividad del pueblo porque hay unos propósitos. Y es que el pueblo cuando sale de nuevo, puede salir de nuevo para levantar la verdad del santuario. Lo hizo en Egipto, lo hizo en Babilonia. Y mira bien, hermano, lo hace en el tiempo del fin. En tiempo de fin, vamos a leer un poco. Voy a terminando, dice Daniel 8:10. Sígueme en su Biblia si puede, si no, anotarlo, hermano. Habla de un poder. En Daniel 8:10 dice, se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Versículo 11 dice, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él este poder fue quitado el continuo y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿De qué poder estamos hablando? De Roma papal. Dice así, y a causa de la prevaricación le fue entregado junto con el continuo y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. ¿Cuánto tiempo prosperó, hermano? 1260 años. Echó por tierra la verdad. ¿Qué verdad echó por tierra, hermano? Dice versículo 13, pasamos la pregunta del 13, siempre hablamos de Daniel 8:14, pero no miramos la pregunta del versículo 13.
Dice 13, entonces oí un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora, entregando qué, hermano? El santuario y el ejército para ser pisoteados. Y ahora sí, hermano, dice hasta los 2300 tales de mañana. Luego las verdades del santuario surgen de nuevo. La verdad del santuario a fin de los 2300 días debe surgir. Ahora vamos a mirar el patrón bíblico. Salieron de Egipto, esclavitud. Salieron de Babilonia, esclavitud, para establecer la verdad del santuario. Ahora vamos a mirar esto. Después de los 2300 días, Dios tiene un pueblo ahora que levanta, basados en las verdades del santuario. Mira lo que dice aquí, Apocalipsis 14:6, conocemos de memoria. A fin de los 2300 días viene y ahora vi volar en medio del cielo a otro ángel. ¿Qué tenía el ángel? El evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. ¿Y qué decía ese evangelio que tenía dentro de ella? Que pregonaba. Dice: temed a Dios y darle gloria. ¿Por qué, hermano? ¿Ese santuario, sí o no? Eso es santuario. Y está anunciando en la proclamación de este ángel al fin del periodo profético, cuando Dios había dicho en Daniel 8:14, cuando se expira ese tiempo profético, ahora viene un movimiento a proclamar la verdad del santuario. La hora del juicio ha llegado, el día de la expiación. Ahora terminamos con unas citas del conflicto de los siglos. Algunos hermanos tienen ese librito, ¿sí o no? ¿Alguien tiene ese libro aquí? Le pregunto, ¿su libro tiene polvos o no? Yo conozco a muchos que tienen ese librito, pero está lleno de polvo. Eso no ayuda en nada, hermano. Mira lo que dice así, el conflicto de los siglos, dice 398, dice: las iglesias en general, estamos hablando de las iglesias protestantes, las iglesias caídas, la metodista, la bautista, todas estas iglesias, ¿verdad?, que se recibió el mensaje de Miller, ¿verdad?, un humilde granjero. Dice: las iglesias en general cerraron sus puertas a este mensaje. Mira bien, hermano. Y muchos de los que lo aceptaron se separaron de sus congregaciones. Ahora mira esto, hermano. Dice aquí: en la providencia de Dios, esta proclamación se unió con el segundo mensaje angélico. ¿Y qué hizo eso, hermano? Y dio poder a la obra, dio poder al primer mensaje, dio poder a la obra. Ahora te pregunto, hermano, ¿cuál era el segundo mensaje? Ha caído Babilonia. Entonces ustedes me dicen a mí, Elliot, en el tiempo del fin, cuando se cumple el marco profético, Dios tiene un movimiento de nuevo que llama a un pueblo a salir de Babilonia para establecerlo en Daniel 8:14, la verdad del santuario. ¿Sí o no? Entonces Dios saca un pueblo de Egipto en Éxodo, ¿sí o no? Y tenemos Éxodo 25:8. Hará para mí el santuario, ¿sí o no? Saca un pueblo ahora, sirven en Babilonia 70 años, pero ahora Dios saca un pueblo de nuevo y dice: edifique mi santuario, ¿sí o no? En el tiempo del fin, Dios tiene un pueblo. El mensaje del segundo ángel: salir de Babilonia. Y el mensaje del primer ángel: porque la hora del juicio ha llegado. Santuario, ¿sí o no? Te pregunto, hermano, ¿en qué verdad debemos estar establecidos nosotros? ¿Qué debemos predicar? ¿De qué debemos hablar nosotros, hermano? Te pregunto. Tú sabes que hay problemitas dentro del pueblo hoy en día, hermano. Hay problemas, ¿sí o no? ¿Usted ha escuchado alguna vez que se menciona esto
vientos de doctrinas. ¿Han escuchado eso alguna vez? Que vendrá dentro del pueblo y engañas al pueblo, ¿sí o no? ¿Tú sabes por qué eso, hermano? ¿Tú sabes por qué los vientos de doctrinas? Porque nuestras enseñanzas no están basadas en el santuario. Si nuestras enseñanzas fueron basadas en el santuario, aquellos que predican los vientos de doctrinas, si sus interpretaciones fueron basadas en el santuario, no hubiese tenido vientos de doctrinas. Ahora, no digo que no usan el santuario y lo ubican de la manera que ellos desean, pero nosotros tenemos que dejarnos llevar por lo que establece el santuario, y nuestra interpretación debe ser basado en las enseñanzas del santuario. Y si hiciéramos eso, hermano, no tuvieras tanta confusión, no estuviera confundido. Y ¿sabes qué? Los hermanitos que dicen, pues yo no sé tanto, yo estoy aprendiendo. Está bien, eso, hermano, porque comenzamos en algún lugar, hermano. Pero hasta estos hermanos, si comienzan con un fundamento de enseñanza del santuario y mide todo lo que más que viene con esa enseñanza, con ese fundamento, si miden todos los vientos, todo lo que se predica, lo que se dice, lo que se enseña, si miden todo eso con la verdad del santuario, no se desubiquen. Sería importante, hermano, estudiar el santuario. Sería importante predicarlo, hermano. Yo creo que es algo que nosotros necesitamos visitar de nuevo, hermano. En el santuario encontramos a Jesús. Encontramos a Jesús como ofrenda, como sacrificio, como sacerdote, como el pan de vida, como la luz. Como intercede por el pueblo, por sus oraciones. Encontramos el sumo sacerdote, el que intercede. Vemos la obra de la expiación, vemos la obra de reforma pro salud, vemos la justificación por la fe. ¿Qué no vemos ahí, hermano? Así que debemos enfocarnos y tener un fundamento firme en el patrón bíblico. El patrón bíblico dice: el pueblo de Dios solamente tiene una función aquí en la tierra, es anunciar el evangelio eterno. Y ese evangelio eterno, según Apocalipsis 14, 6 y 7, tiene que ver con la verdad del santuario. Así que los invito de nuevo, mis hermanos, a estudiar este tema tan importante, y que basamos nuestras interpretaciones, creencias, estudios según este fundamento y no nuestro propio criterio. Así que yo quisiera orar de nuevo, hermano, para cerrar. Si quieren, yo quiero humillarme delante de mi Dios, así que voy a arrodillar. Y oremos. Nuestro Dios, querido Padre Celestial, santo eres, Señor. Glorificado sea tu santo nombre en este tu día de adoración. Señor, que podemos estar aquí en este lugar adorándote. Que tu presencia puede estar aquí en este lugar con nosotros y tu Santo Espíritu llena cada corazón. Señor, pedimos en este día que nuestro sumo sacerdote Cristo Jesús intercede por nosotros, que presenta nuestras peticiones delante de tu presencia, Señor. Señores, pedimos que tu pueblo escuche tu voz en este día. Que en el silencio, en la reverencia del culto,
que la palabra de Dios, la escritura, no habla a través del silencio. Que esa obra puede ser de que esa palabra puede ser un verbo, una palabra de acción en mi vida. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Pedimos, Señor, que tú diriges el resto del culto de adoración. En el nombre de Jesús.